Hola, muy buenas. Somos el grupo número 7 conformado por Aidan Campos y mi persona Michele Bellino. Y hoy les venimos a hablar sobre los ensayos no destructivos, indagando un poquito más en lo que vendría siendo los rayos X y las radiografías. Bueno, primero queremos darle una breve explicación de qué es un ensayo no destructivo. Denominamos ensayo no destructivo a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Muchas personas seguramente se estarán preguntando para qué sirven este tipo de ensayos. Y bueno, la verdad es que en la industria estos métodos se utilizan para evaluar la integridad y las propiedades de los materiales o componentes sin que este mismo que se esté investigando resulte ser dañado. Y dado su gran potencial para caracterizar materiales sin producir daños, los ensayos no destructivos son una técnica de ingeniería clave en la industria de los materiales. Las aplicaciones de los distintos tipos de ensayos no destructivos son muy numerosas y están presentes en una gran variedad de ámbitos productivos. Es por ello que las clasificaremos en diferentes tipos. A continuación, vamos a decir en qué se dividen. Bueno, empezando por que existen diversas fórmulas para clasificar estos tipos de ensayo. En función del método físico de análisis que se usa para caracterizar las muestras, encontraremos los siguientes tipos de ensayos no destructivos. Empezando con el primer método, tendremos la inspección visual. La inspección ocular de los materiales es el tipo de ensayo no destructivo más elemental. Se usa para ver fisuras, salpicaduras, manchas, grietas y cualquier otra patología de los materiales apreciable a simple vista, o con ayuda de gafas y equipos de aumento, como bien puede ser un microscopio. Como segundo método tendremos los líquidos penetrantes. Estos sirven para detectar fugas e irregularidades en las superficies de los materiales. Para ello, se aplica un líquido fluorescente o que sea de algún color sobre el exterior, observando filtraciones por capilaridad en zonas dañadas. Ahora continuamos con las ondas electromagnéticas. La caracterización de los materiales se produce por su interacción con ondas electromagnéticas, como rayos X, gamma, ultravioleta, infrarrojos y microondas. Ahora seguiremos con otro tipo de ondas, pero esta vez acústicas. También se aplican ultrasonidos y ondas acústicas de alta frecuencia para detectar desperfectos como grietas o poros en base a las variaciones en su trayectoria en todo tipo de materiales, incluyendo asimismo los metales. Y por último tendremos este tipo de métodos que son menos usuales, pero para hacerle mención aquí los tenemos. Tendremos el de las partículas subatómicas, que este consiste en analizar las estructuras de los materiales mediante su exposición a elementos de carácter subatómico como neutrones, protones y partículas beta. Tendremos el de las partículas magnéticas, que este prácticamente se basa en utilizar las irregularidades de los materiales ferromagnéticos. Y por último tendremos el de las corrientes inducidas, que este también se conoce como el de eddy current o la de corriente de Foucault. Este método se basa en la inducción de una corriente sobre un material conductor, para así medir los gradientes de impedancia que se provocan por sus discontinuidades. A continuación le doy la palabra a mi compañero Aidan Campos. Campos electromagnéticos. Se les puede clasificar en de muy baja frecuencia, de baja frecuencia, de alta frecuencia y de muy alta frecuencia. Las ondas electromagnéticas se propagan en el espacio a la velocidad de la luz, 300.000 km sobre segundo. En alta frecuencia, los campos eléctricos y magnéticos están acoplados entre sí. La presencia de uno implica la existencia del otro. Los campos E y B están ortogonalmente situados en el espacio. La dirección de propagación y el flujo de potencia es perpendicular al plano que contiene los vectores E y B. Ahora definiremos las radiaciones, específicamente las no ionizantes y las ionizantes. Las no ionizantes son una forma de energía, pero insuficiente para alterar la estructura molecular, ionización. Ionizante es un campo electromagnético de frecuencia e intensidad tan elevada que pueden ocasionar la alteración de la materia por modificación de su estructura atómica. Ok, en la imagen que observamos acá podemos ver distintos ejemplos de lo que sería radiación no ionizante. Allí tenemos, por ejemplo, lo que son las líneas de alta tensión, tenemos las radiofrecuencias donde entra radio y televisión, telefonía móvil, microondas. Tenemos el infrarrojo,
seguidamente luz visible y luego los rayos UV. Allí estamos nombrando lo que son las radiaciones no ionizantes. Ahora en el espectro vemos las ionizantes al lado derecho, donde están los rayos X y los rayos gamma. A continuación vemos en pantalla el espectro electromagnético. Acá podemos ver en la parte superior lo que son la longitud de onda en metros, que va del lado izquierdo la más larga y del lado derecho la más corta, yendo de 10 a la 3 hasta la más corta, que sería 10 a la menos 12. Entonces nos hacen una comparación sobre esta longitud de onda. Entonces comparan las longitudes de onda con, en el lado izquierdo, como vemos, la más larga, lo que es un campo de fútbol, que es en 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, y luego tenemos que a partir de 10 a la menos 1 en adelante hasta 10 a la menos 12 van haciendo comparaciones con, bueno, lo que es la longitud de onda entre una pelota de tenis, luego un punto ortográfico, luego una célula, luego una bacteria, luego el ADN, y molécula de agua. Luego encontramos lo que son, así como vimos antes a detalle, al lado izquierdo lo que son las radiación no ionizante y al lado derecho la radiación ionizante. Allí vemos lo que son las radiofrecuencias, como se nombró anteriormente, como las líneas eléctricas, torres de radio y televisión, de móviles, antenas, microondas. Luego vamos viendo al lado derecho lo que son los radiadores, el sol, arco de soldadura. Entonces eso ya entra entre lo que es los infrarrojos y ultravioleta, lo que es y hay un espectro, lo que es la luz visible, que es donde está el sol. Y seguidamente vamos viendo más hacia el lado derecho, vemos lo que es los rayos X suaves y los rayos X fuertes, llegando hasta los rayos gamma. Y vemos pues lo que son los equipos de rayos X y las fuentes radioactivas. Abajo encontramos las frecuencias que van desde 10 a la 6, siendo esta la menor, hasta 10 a la 20. Y tenemos también más abajo lo que son la energía de un fotón, energía en voltios. Entonces también allí tenemos ese espectro. Toda esta comparación se realiza en esta imagen que estamos viendo en pantalla. Ok, ahora definiremos lo que son los rayos X. Los rayos X son ondas electromagnéticas que tienen la propiedad de penetrar en los materiales. Esta propiedad se utiliza para estudiar la micro y la macroestructura de los materiales gracias a la captación de dichos rayos sobre películas sensibles, que dan un espectro de los materiales que atraviesan. Los rayos X tienen las siguientes propiedades. Se propagan en línea recta, no sufren desviaciones ni por campos eléctricos ni magnéticos. Tienen una longitud de onda 10.000 veces menor que la luz. Excitan la fosforescencia e impresionan placas sensibilizadas fotográficas. Atraviesan cuerpos opacos sin reflejarse ni refractarse. Y la absorción de los rayos es directamente proporcional al espesor del cuerpo atravesado, su densidad y la longitud de onda de la radiación. La generación de los rayos X se logra mediante el tubo de Röntgen o tubo de College. Acá en las imágenes que se presentan podemos observar dichos tubos. Ahora hablaremos sobre la inspección con rayos X, específicamente del procedimiento. La probeta se apoya sobre una placa de plomo para absorber las radiaciones. Los rayos penetran en el material y llegan a la placa fotográfica con distinta intensidad según el debilitamiento sufrido. Si el material es uniforme y sin defectos, la placa se impresionará toda por igual. Si existiera un defecto, habrá una diferencia de absorción. Habrá una zona más clara o más oscura según el tipo de defecto. Los rayos que atraviesan una cavidad se debilitarán menos, impresionando más la placa, que se presentará como una zona más oscura. Los rayos que atraviesan una inclusión de mayor densidad que el material a ensayar se debilitarán más, impresionando menos la placa, que presentará una zona más clara. La generación de rayos X tiene lugar de dos formas principales. Una, el espectro continuo o blanco, y otra, espectro discontinuo o característico. Para el registro radiográfico de las fallas se emplean películas apropiadas de acetato de celulosa, cuyas dos caras están impregnadas con una emulsión de bromuro de plata, con el objeto de duplicar prácticamente el contraste de la imagen.
Para obtener una radiografía aceptable es importante tener en cuenta el tamaño de la fuente de producción de rayos, ya que de ello depende la nitidez que puede alcanzarse. Cuanto más pequeña es la fuente, 2R, mayor es la distancia, D. Mayor es la sombra, U, menor es la penumbra, P menos U. Ahora, cuanto menor es la distancia local, D, más nítida es la sombra. Entonces, en general, D entre T es igual a 7. Nota: distancias D razonables están en el orden de los 75 centímetros. Ahora hablaremos de las pantallas reforzadoras. Se utilizan para mejorar el contraste y acelerar la impresión de la placa y reducir así el tiempo de exposición. Bajo la acción de las radiaciones se vuelven fluorescentes, con lo que contribuye a una mejor impresión de la película. Pueden ser de tungsteno de calcio sobre una base de cartón, bien sea para grano grueso, que son más activas, reducen el tiempo de exposición, pero absorben una mayor proporción de rayos, requieren voltajes más altos. También encontramos grano fino, las tomas resultan más definidas. Por otro lado, también puede ser de plomo. Son láminas muy finas de superficies pulidas y se utilizan para obtener mejor definición cuando se utilizan elevados voltajes. Ahora hablaremos sobre los indicadores de calidad de imagen. Los indicadores de calidad de imagen se utilizan para determinar la sensibilidad de la radiografía. Existen dos tipos principales, que son el penetrámetro y los alambres calibrados. El penetrámetro ASTM, su material es aproximadamente igual al de la pieza a ensayar. Su espesor T no es mayor del 2% de la pieza y tiene 3 agujeros, el más pequeño aproximadamente igual al espesor de la pieza. Ahora hablaremos sobre los alambres calibrados de IN o ISO. Conjunto de varillas cilíndricas de diámetro D creciente. Son bastidores con 7 varillas cada uno y cada varilla está enumerada. Del 1 al 7, de 3.2 a 0.8 milímetros. Del 6 al 12, de 1 a 0.25 milímetros. Y de 10 al 16, de 0.4 a 0.1 milímetros. La sensibilidad es S igual a D entre E por 100, donde S es sensibilidad, D es el mínimo diámetro que se puede percibir y E el espesor. Ahora hablaremos de los efectos por sobreexposición en todo el cuerpo, en este caso de los rayos X, ¿no? Dosis en rad. Inmediatos encontramos dosis mínima detectable de 5 a 25 cambios hematológicos. Conseguimos dosis mínima fácilmente detectable de 50 a 75. Dosis mínima aguda, donde encontramos vómitos, de 75 al 125. Dosis mínima incapacidad transitora de 125 a 200. Y ya la dosis mínima letal, 300. Secundarios. Aparecen después de las irradiaciones localizadas del orden de miles de rad, caída como son la caída del cabello, úlcera y supresión de la hormona tiroidea. Eso es lo que encontraremos allí. Y tardíos ocurren principalmente luego de las dosis altas localizadas y estas afectan principalmente a las descendencias y en pequeñas dosis posteriores pueden ocasionar cambios degenerativos. Bueno, hasta acá nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.